Buen día a todos, hoy vamos a ver otro kit de MrCraft, el BF109 G14 de Croacia. Hace poco habíamos hecho otro BF109, el de Hungría. Lo compré por el mismo motivo, últimamente me interesaba mucho sumar aviones que representen más naciones en mi colección. Y con este kit tenemos varias opciones, tenemos calcos para hacer de Italia, Croacia, Finlandia o Alemania. Raro que esta vez el manual no está a color. El único color que veo es el celeste de la franja donde va el número 10. Estas son las calcomanías, se ven lindas, pero eso sí, al igual que con el anterior, este trae menos calcos que las que nos indica el manual. Solo tiene las insignias y el número. Y en cuanto a las piezas, bueno, es la misma matriz que vimos la vez pasada, nada más que un poquito peor. Porque el plástico tiene como otro color, se siente de peor calidad, tiene como una terminación muy porosa. Y bueno, pocos detalles que ya el anterior también tenía. Sin embargo, las piezas no son todas iguales, ya que el de Hungría era el G4 y este es el G14. Lo que hicieron fue incluir una cola distinta. Y bueno, la pieza de plástico transparente también es distinta. Vamos a empezar armando la hélice y preparando el interior de la cabina. Al igual que con los kits anteriores, la hélice no tiene nada que la sujete en su lugar. Así que tuve que inventar de nuevo una tuerca que le permite girar y que se quede en su lugar. Pegué las dos mitades del fuselaje, ya con la hélice en su lugar, y preparé la cola del avión con sus estabilizadores. Le coloqué la parte de abajo de las alas y el tren de aterrizaje que se me rompió como 3 veces, y eso que lo traté con mucho cuidado. Pero este kit tiene un material de una calidad inferior, ¿no? Se asemeja más al plástico que vimos con el Caudron Renault, que era muy quebradizo y tenía aire o no sé qué tenía dentro que se rompía con mucha facilidad. Sigue estando el mismo problema de las alas, que no encajan como deberían, y van a notar que algunos detalles están en un plástico con un tono gris distinto, ¿no? Como más oscuro. Esto es porque utilicé piezas del BF109 de Modelex para completarlo, porque son un desastre las que vienen. Las que vienen con este kit son frágiles, como ya les dije, y no me gustan, así que utilicé estas que ya tenía, que bueno, a mí me parecen mucho mejores. Van a ver que agregué el tanque de combustible, eso no lo incluye el molde de MrCraft, pero bueno, se lo quise poner ya que sale en el arte de la caja. Después de una masilla en la unión de las alas, en donde queda terrible separación entre las alas y el fuselaje, le colocamos la pieza de plástico transparente y estamos listos para empezar a pintar. El tema es que cuando veía los colores que me indicaba el manual, no coincidían mucho con lo que se ve en el arte de la caja, y al buscar algunas referencias en internet, me encontré con muchas más variaciones en los colores, algunas con tonos más claros, otros más oscuros. La verdad que no sé cuál sea el más correcto a utilizar. Lo que hice fue tomar los tonos de color que más me gustaron en todas las referencias que encontré y aplicar esos. Así que primero hice una capa de gris claro a todo el avión y sobre ese empecé a pintar. Armé este tono de gris oscuro y apliqué gris niebla para hacer la franja en donde va el 10. Y para el color verde armé este tono que es oscuro y tiene mucho marrón. Pinté los detalles amarillos, agregué las manchas a los lados y protegí todo con una laca. Ahora ya podemos empezar con las calcos, pero siempre que hicimos aviones con el espiral en la nariz, lo hemos recibido al espiral entre las calcos y este no la trae. Así que voy a tener que pintarle el espiral a mano. Es la primera vez que hago uno a mano, así que puede que no quede muy bien. Este fue el resultado, usando blanco titanio y un pincel muy fino. De paso, ahí pueden ver todas las pinturas que utilicé. Y ahora sí, las calcos, ¿no? Yo estaba muy asustado, ya que el Caudron Renault de MrCraft tiene el premio de las peores calcos que he visto. Pero por suerte estas funcionaron perfecto, no hubo ninguna dificultad. Me alegro un montón, vengo teniendo suerte con las calcomanías de estos BF109 de MrCraft. Le coloqué el cable que va por encima, una capa pincel de poliuretano satinado de Rust-Oleum y ya está listo el BF109 G14. Aquí está comparado con el BF109 G4 de Hungría, que bueno, son casi lo mismo. Cambian pocas piezas entre estos, la experiencia de armado es la misma. Y aquí está el BF109 de Modelex, el cual me parece que tiene un molde mucho mejor, ¿no? Me parece que este es el molde superior. Siento que debería hacer de nuevo el video del BF109 de Modelex y seguir alguno de los esquemas del manual, ya que para ese video hice ambos personalizados, no seguí ninguna de las referencias. Quizá no sea muy notorio en cámara, pero el molde de BF109 de MrCraft es más chico que el de Heller. Y comparado con algunos aviones aliados, van a ver que queda bastante chico este avión. Salvo que se trate de, por ejemplo, el Caudron Renault de MrCraft,
que es bastante chiquito. El peor kit que he hecho, siempre estoy a un paso de tirarlo a la basura. Y bueno, aquí está con el Ju-188 del video anterior. La conclusión final de este kit es similar a la que hicimos con el BF-109 de Hungría. Las calcos no son malas, pero trae pocas, trae menos de las que indica el manual. Está bueno que tenga varias opciones de diferentes países, pero esta matriz no es buena. Las piezas no coinciden entre sí, quedan muchos gaps, mucha separación entre estas. Pero este kit tiene algo en particular, y es de que tenía un plástico malísimo, muy quebradizo. Que bueno, como comenté antes, se me quebraron varias piezas al manipularlas, aún con cuidado. Yo reforcé todo para que se la banque, pero bueno, no disfruté el proceso de armado culpa de esto. Pero el proceso de pintura sí lo disfruté. Me gusta cómo queda este tono de verde con el gris oscuro, ¿no? Visualmente esta combinación de colores me resulta la más llamativa de todos los BF-109 que he hecho hasta el momento. Igual creo que si el plástico hubiera sido un poco mejor, no estaría dando una reseña tan negativa, ¿no? Hubiera sido algo más intermedio, ¿no? Como con el BF-109 de Hungría. Así que si analizamos los 3 kits que he hecho hasta ahora de Mr. este no sería el peor, porque el Renault tuvo todos los problemas, ¿no? Ese fue terrible. Pero el BF de Hungría estaría por encima, ya que bueno, fue un poco menos mala la experiencia de armado, porque el plástico era un poco mejor. Esto nos dejaría el BF de Croacia, bueno, justo al medio, ¿no? No es el peor, pero tampoco es el mejor. Así que no les recomendaría el kit, salvo que justo estén buscando con mucho interés tener un BF-109 de Croacia y bueno, les agrade la idea de tomarse esto como un desafío quizá. Si bien estoy feliz de sumar otro país a la colección, ya estoy medio cansado de esta matriz y me gustaría no volver a verla, no volver a hacer un BF-109 de Mr. básicamente. Dejé esta votación a ver con cuál kit seguimos. Traté de hacerlo bien variado, ¿no? Todos países diferentes para ver quién gana. Y cerramos el resultado el 5 de julio. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.